Saludamos a nuestros hermanos y amigos en este centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial y del origen del movimiento de reforma. Vamos a ver una serie de 4 temas importantes. El primero se titula Una nube de testigos. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Deuteronomio 7, versículo 9. Recordemos un poco algo de la historia. El 24 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. En el transcurso del conflicto fueron movilizados más de 70 millones de militares, incluidos 60 millones de europeos, convirtiéndose así en una de las mayores guerras de la historia. Hay muchas estadísticas que son diversas, pero lo mínimo, según las estadísticas, murieron más de 9 millones de combatientes, más de 6 millones de civiles y aproximadamente 20 millones de heridos y desaparecidos, los cuales procedían de los países europeos y de las colonias que tenían estos países, como Inglaterra, Alemania, España, así como la inserción en la guerra a partir de 1917 de los Estados Unidos de América y Rusia. Por lo tanto, los 5 continentes estuvieron afectados e involucrados. Tenemos la causa que llevó a ese drama terrible: el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, fue el detonante inmediato de la guerra, pero como lo señalaba la profecía de la Biblia, el afán de dominar Europa, entre otras causas subyacentes, jugó un papel decisivo. Surge una crisis en el adventismo. En el adventismo, como también en otros cristianos, había un principio que es fundarse en los 10 mandamientos. Y aquí la Iglesia enfrentó una de las mayores pruebas de su historia: el dilema de ceder a las presiones del Estado y asumir el alistamiento de sus miembros apoyando la guerra, o por el otro lado la fidelidad a los principios bíblicos y enfrentar por lo tanto las consecuencias que podrían sobrevenir: sufrimiento de los fieles, confiscación de las propiedades de la Iglesia, etc. Esto exigía una toma de posición. La Iglesia tenía que decidir qué hacer. Salmo 119, 1 dice: bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Amigos, hermanos, han pasado 100 años desde aquella crisis que dejó sus huellas en la historia. La división en el adventismo fue un hecho. Por un lado quedó la Iglesia adventista más numerosa, con una posición liberal a favor de la participación activa de la guerra armada, al permitir que sus miembros participaran en esta, mientras que por el otro lado se encontraban los que defendían la antigua posición de ser fieles a la ley de Dios, en particular al 6º mandamiento: no matarás, y al 4º, que declara el sábado como el verdadero día de reposo, cosa imposible de respetar en las trincheras y en el fragor de la guerra. Esta última es la posición de la Sociedad Misionera Internacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, hasta nuestros días. Pues nosotros consideramos a todos los seres humanos iguales y que solo Dios dispone sobre la vida, por lo que son pacifistas y objetores de conciencia estos creyentes que somos el movimiento de reforma, que nos basamos en la ley de Dios, en los 10 mandamientos. El Salmo 11, versículo 3 dice: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Los fundamentos que Dios nos ha dado en su palabra, en la Biblia. Es importante conocer nuestra historia, nuestro origen y los fundamentos que las Escrituras nos señalan para distinguir
la voluntad de Dios y estar en la verdad de su palabra. Esa Primera Guerra Mundial, dijimos, cambió el mundo. No solo cambió el mapa político, sino que fue el preludio de guerras mayores. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en esa primera contienda hubo muchas bajas, muertos, heridos, prisioneros, desaparecidos. 22.104.209, dice una estadística, de muertos, heridos, prisioneros y desaparecidos. En los dos bandos, un 52% de bajas sobre el número total de 42.188.810 militares movilizados. Aquí en pantalla tenemos la página web donde está indicado la fuente. Esto logró cambiar los principios dados por Dios a la Iglesia adventista, dejando a un lado los 10 mandamientos como no matarás y violando el cuarto. Produjo un zarandeo en la Iglesia y el surgimiento del movimiento de reforma. Pero hay preguntas que surgen, que vamos a tratar en lo largo de estas noches, de estos temas. ¿Cuál era la posición original dada por Dios a la Iglesia? Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Quién se separó en realidad? Son preguntas que surgen. ¿Era el movimiento Reforma que se separó de la Iglesia Adventista o la Iglesia Adventista se separó de la verdad? ¿Era fanatismo o era fidelidad? ¿Cuál era? ¿Qué esfuerzos se hicieron para restaurar la unidad y evitar la separación? ¿Hay profecías sobre el surgimiento del movimiento de Reforma? ¿Qué paralelos existen en la historia del pueblo de Dios? Preguntas importantes que debemos de contestar. Una nube de testigos. En Hebreos 12, 1 y 2 podemos leer: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay una nube de testigos. Hay una línea que Dios dio a su pueblo. Siempre hubo representantes del Señor a lo largo de la historia. Y la pregunta es, ¿quiénes eran en cada época que formaban la Iglesia de Dios a través de los tiempos? Empezamos con los primeros padres, con Adán y Eva, los primeros miembros de la Iglesia. Ellos debían de vivir de acuerdo a los principios que Dios les dio en el paraíso, hacer la voluntad de Dios. Lamentablemente fracasaron, pero Dios no los desechó, hizo un plan para rescatar a la humanidad. Y ahí tenemos a Abel, que representa la verdadera religión, mientras que Caín representa a los que buscan el camino más fácil. Abel sacrificó de acuerdo a la voluntad de Dios. Caín, lo que él pensaba que era, o que era más fácil para él, los frutos de la tierra. No necesitaba pedirle un cordero a su hermano. Él representa la religión de aquellos que buscan el camino más fácil, que aflojan cuando viene la hora de la prueba. Mientras que Abel representa hasta hoy aquellos que quieren servir a Dios de acuerdo a su voluntad. Set ocupó el lugar de Abel. Luego tenemos a Enoc. Dice la Escritura que caminó con Dios y predicó la segunda venida. Él es símbolo de los que serán arrebatados vivos al cielo, porque él no vio la muerte, el Señor lo llevó. Sigamos con la línea de los hijos de Dios. Noé y su familia conformaron la iglesia en los días del diluvio.
Ezequiel 14:14 dice: si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Noé y su familia era la iglesia de Dios de ese tiempo y Dios le preservó la vida. Luego tenemos a Abraham, el padre de la fe, Isaac, Jacob y sus 12 hijos. Esa era la iglesia de ese tiempo. Luego el pueblo de Israel a lo largo de su historia. Tenemos a Jesús y sus discípulos. Él fundó la iglesia, reunió a los discípulos y los consagró. La iglesia primitiva. Tenemos luego la iglesia de los mártires bajo el Imperio Romano, durante muchos años, hasta el año 312, hubo persecuciones terribles bajo el Imperio Romano. Murieron unos 4 millones de mártires en ese tiempo. Luego tenemos los fieles en la época de la paganización y apostasía en el tiempo de Constantino. Cuando Constantino se hizo cristiano, las masas de paganos también se hicieron cristianos, pero se introdujeron muchas cosas del culto al sol, del culto del paganismo, y se fue mezclando la religión. Dice el Conflicto de los Siglos, página 48 y 49, cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos, que solo habían convertido a medias, entraron por una senda que los apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata, si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era del todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios, pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. Bueno sería para la Iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Sí, hubo un remanente fiel en ese tiempo de apostasía que no se atrevía a tolerar esos errores fatales porque ponía en peligro la fe de ellos y la de los hijos de los hijos. O sea, se pervertiría la verdad estando mezclados con los que representan el error. Por eso Dios permitió en aquel tiempo una separación de los fieles. Sigamos la línea. Acá tenemos una escuela de los valdenses en el Piamonte. Los valdenses lucharon por su fe largo tiempo, pero al final los líderes de los valdenses se sometieron a Roma. Dice también el Conflicto de los Siglos, mas entre los que resistieron las intrusiones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. En el mismo país en donde el papado asentara sus reales, fue donde encontraron mayor oposición su falsedad y corrupción. Las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió que se sometieran. Tras larga serie de luchas inútiles, los jefes de esas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje. Se produjo una separación. Hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados.
determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos, abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. Así que entre los valdenses hubo una separación. Lo mismo sucedió entre los husitas. Mayormente son los líderes que caen y arrastran al pueblo, pero siempre queda un remanente fiel. En la página 69 del mismo libro citado, dice que los jefes de esas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje. Sin embargo, Dios permitió que quedaran representantes de su verdad. Tenemos en la línea de los fieles John Wycliffe de Inglaterra del siglo XIV, Juan Hus y Jerónimo de Praga en el siglo XV. Los hermanos unidos, o sea, los husitas fieles, fueron los representantes junto con los valdenses fieles en aquel tiempo y otros pueblos que no se sometieron a Roma. Dice la página 127 que los seguidores de Hus, también entre los seguidores de Hus surgió un movimiento de reforma. Dice, los que permanecieron fieles al Evangelio fueron objeto de encarnizada persecución. En vista de que al transigir con Roma sus antiguos hermanos habían aceptado sus errores, los que se adherían a la vieja fe se organizaron en iglesia distinta que se llamó los Hermanos Unidos. Esta circunstancia trajo sobre ellos toda clase de maldiciones, pero su firmeza era inquebrantable. Sigamos la línea de los fieles. En el siglo XVI viene la Reforma Protestante, hombres como Lutero, Calvino, Zwinglio, etc. Pero ellos no pensaban separarse. Lutero dijo, o sea, escribió en la página 153 Ellen White de Lutero, no fue sino después de haber sustentado una terrible lucha en su propio corazón cuando se decidió finalmente Lutero a separarse de la Iglesia. No fue sin luchas, no fue fácil. Él pensaba que podría reformarse dentro, pero Dios permitió las cosas de otra manera. Luego tenemos a John y Carlos Wesley y el movimiento metodista que sigue la línea. Wesley no había pensado formar una nueva denominación, pero organizó a los convertidos en lo que se llamó en aquel entonces la Unión Metodista. Misteriosa y ruda fue la oposición de estos predicadores que encontraron por parte de la iglesia establecida. Iglesias que habían sido petrificadas por el formalismo fueron de pronto devueltas a la vida. En los tiempos de Wesley, como en todas las épocas de la historia de la iglesia, hubo hombres dotados de diferentes dones que hicieron cada uno la obra que le fuera señalada. Luego de aquel tiempo surge el movimiento millerista. Aquí tenemos a Guillermo Miller. El movimiento millerista. Él y sus colaboradores. A Guillermo Miller y a sus colaboradores le fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Él fue un instrumento de Dios, como en otros lugares otros predicadores de la segunda venida de Cristo. Ese movimiento, en el tiempo de Filadelfia, fueron los representantes de la Iglesia de Dios, del pueblo de Dios, que Dios eligió para dar este último mensaje y prepararse para la venida de Cristo. Y así se produce el movimiento adventista. Querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas, pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios en las iglesias a las que pertenecían todas esas almas que escucharon a Miller, y que se les negaba el derecho que tenían para investigar las profecías,
sintieron que la lealtad hacia Dios les impedía someterse. No podían considerar como constituyendo la Iglesia de Dios a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios, columna y baluarte o apoyo de la verdad. De ahí que se sintiesen justificados para separarse de la que hasta entonces fuera su comunión religiosa. En el verano de 1844, cerca de 50.000 personas se separaron de las iglesias. Ellos escucharon este mensaje del Señor, este primer y segundo mensaje angélico, preparándose para el tercero. Aquí tenemos los pioneros adventistas: Josiah Leach, Charles Fitch, James White, Ellen White, Joseph Bates, John Loughborough, Uriah Smith, John Andrews y otros tantos fueron pioneros que Dios utilizó para dar el mensaje. Pero la Iglesia sufría la tibieza y el legalismo y necesitaba un poder espiritual que lo llevase a una reforma espiritual. Y Dios dio en 1888 un mensaje por Jones, Waggoner y la hermana White, que los apoyó. Y aquellos que aceptaron ese mensaje de la justificación por la fe, en 1888 fueron los que siguieron la línea de los fieles hijos de Dios. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Allí nació el movimiento de reforma en el sentido espiritual, porque aquellos que aceptaron este mensaje son los que podían tener poder, fuerza espiritual para resistir la prueba. Y cuando estalló la guerra en Europa, los adventistas se enfrentaron a una dura prueba: ir a la guerra obedeciendo al Señor en su mandamiento y enfrentar las consecuencias, o negarse. Los adventistas fieles que formaron el movimiento de reforma, ellos siguen la línea de la Iglesia de Dios a través de los tiempos, que tienen una identidad con la palabra de Dios y con la fe en Jesucristo. Cuando estalló la guerra en Europa, los adventistas se enfrentaron a una dura prueba: ir a la guerra desobedeciendo a Dios, cediendo a las presiones del Estado, o negarse a ir a matar y transgredir el sábado. El 98% fue por el camino más fácil, mientras el 2% se decidieron no participar de la guerra. Defendieron la ley de Dios, enfrentando el desprecio, la persecución, la cárcel y el martirio. Así nació el movimiento de reforma. ¿En qué se basa? En el Evangelio, en las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, porque esa enseñanza es pacifista, va contra la violencia y contra la guerra. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:41. Mirad, dice Pablo, que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros, uno para con todos. 1 Tesalonicenses 5, versículo 15. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12, 17 al 18. Todos los que tomen espada, a espada perecerán. Sí, la enseñanza pacífica de Jesús fue el argumento usado por los fariseos contra él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales.
Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esos son los argumentos bíblicos. Tenemos muchas pruebas bíblicas y en el Espíritu y Profecía de que el Señor no quiere que nosotros participemos de las luchas políticas, de la guerra, de la violencia en ninguna de sus formas. En esa línea de fieles tenemos un informe del hermano Otto Belp en su folleto Apostasía en la Odisea, página 6. Todos vosotros sois hermanos, dice él, Mateo 23:8. Por eso emanaba especialmente en su comienzo una gran fuerza de los creyentes de Reforma, al principio, entre los años 1914 a 1915. Nos impulsaba entonces el Espíritu de Dios y el amor de Dios en predicar el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Nos acompañaba el Espíritu de Dios y convenció muchas almas en la Odisea, y las almas sinceras y fieles tomaban posición por Cristo y por la verdad de la Reforma, y se ponían del lado de aquellos que estaban dispuestos a guardar los mandamientos de Dios durante la guerra, bajo dificultades, y manifestar la fe firme que obra mediante el amor de Dios. De esta forma ya teníamos más de 1000 hermanos en la Reforma en Alemania. La obra prosperaba por dentro y por fuera. La guerra terminó en 1918. Vino un tiempo especial y con eso libertad en el trabajo. Terminó la persecución como fue de 1914 a 1918. La obra se había llevado adelante bajo gran persecución. Más de un hermano y hermana estaban en la cárcel y diversos hermanos fueron llevados a la muerte. Esto terminó con el fin de la guerra en 1918. Ese pueblo sigue siendo el pueblo de Dios y espera la lluvia tardía, pero veamos cuál será la iglesia triunfante. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Preparémonos para estar entre aquellos triunfadores del fin. Conclusión. Dios siempre tuvo un pueblo que levantó en alto su verdad. Satanás trató de arrastrar al pueblo de Dios a la apostasía. Siempre hubo un remanente fiel, identificado por la profecía. Veamos que las reformas comenzaron dentro de la iglesia, pero siempre terminaron afuera. También en el siglo XX hubo un pueblo que en la prueba mostró valor. Aferrémonos al Señor para permanecer fieles en la controversia final. Permanecer fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Veamos Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. La profecía dice entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 4 cosas. Es una iglesia perseguida. Es un resto pequeño. Guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús, o sea, el espíritu de profecía según Apocalipsis 19:10. Esta es la identidad del pueblo de Dios. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Pero mis hermanos y la audiencia que nos está escuchando en este momento, quiero decirte algo. El que esté firme, mire que no caiga. El pueblo de Dios está comparado en la Biblia con el olivo. Y dice en Romanos 11:18 al 22, no te jactes contra las ramas. Y si te jactes, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Mira pues la bondad y la severidad de Dios.
La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Por eso el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Dios te bendiga. Dios nos ayude a permanecer fiel y seguir la línea de los hijos de Dios hasta el final de nuestra carrera. Es mi deseo y oración. Amén.